Hola, bienvenidos al podcast del Real Aeroclub de Gran Canaria. Estrenamos esta sección que creo que va a ser de bastante interés para el público en general y para la aviación en particular. Empezamos, como no puede ser de otra manera, con nuestra presidenta, Pimpi Reyes. Ella puede contar muchísimas cosas de su vida profesional, de su trayectoria aeronáutica, y hoy nos vamos a dedicar a que nos cuente cómo ha sido su trayectoria en la aviación, cómo llegó a la presidencia del Real Aeroclub de Gran Canaria. Y empezamos, Pimpi, por agradecerte tu presencia, darte las gracias por ser la primera que se expone a los podcasts del Aeroclub, y espero que te guste la entrevista y que sepamos más de ti. Para mí es un placer estar aquí, tú lo sabes. Muchas gracias. Primero quería empezar con tu trayectoria aeronáutica, y empezando por el principio, ¿cómo y cuándo te picó el gusanillo de la aviación? Bueno, eso es una historia curiosa porque, por supuesto, en mi época de joven ni te planteabas el ser piloto, mujer piloto, ¿no? Seguramente quise ser azafata en algún momento, pero en la familia eso no colaba. Entonces fue pues hace unos 20 años en el que de visita en Estados Unidos a unos amigos me invitaron a dar un paseo en un avión. Y claro, eso fue amor a primera vista. Y además ese día me enseñaron, pues bueno, a seguir un rumbo, a hacer giros, tal. Y me animaron a ir a la escuela allí, y de hecho las primeras 5 horas las tengo en Estados Unidos. Y luego ya a la vuelta tardé un poco más de tiempo en decidirme, hasta que una mañana oí en la radio un anuncio del Aeroclub de sus clases para la licencia piloto, y entonces ya me decidí. O sea que lo de Estados Unidos fue una iniciación al vuelo, pero no una formación, fue para que te entrara el gusanillo, ¿no? Fue la picadura de... Sí, para toda la vida. Muy bien. Entonces tu formación fue ya en el Real Aeroclub de Gran Canaria. En el Aeroclub de Gran Canaria me formé, éramos 7 alumnos, de los cuales 2 mujeres, lo cual la proporción no está mal. Y fue una formación, primero como siempre, teórica y luego práctica, correcta la formación, y ya a partir de ahí pues me hice socio del Aeroclub, porque ya había una serie de ventajas siendo socio, y eso pues hará unos 25 años. Así. Y cuando empezaste a formarte, mujeres en la aviación deportiva habían bastante pocas, ¿no? Supongo. Había muy pocas. Bueno, realmente yo tuve, mientras estuve en formación, habían 2 instructoras muy buenas además. Y yo intenté hacer un estudio sobre la mujer en la aviación en España, y contacté con varias instituciones en la península y no recibí respuesta ninguna. Entonces me limité a hacer un estudio de la mujer históricamente en Canarias. Y encontré una proporción histórica que no estuvo mal, era un 6% de las mujeres a todo lo largo que podían volar o no, pero que llegaron a ser pilotos, pues un 6%, que encontré que no estaba nada mal. Pues está bien, pensé que a nivel nacional creo que puede ser menos, ¿no? Si tomas la media nacional, igual en Canarias era un sitio privilegiado en porcentaje de que la mujer... Los porcentajes publicados que yo recuerdo, claro, se limitan en España a los pilotos comerciales, sí. Un 6%. Igual que ¿Hablabas a nivel nacional o Canarias? No, en Canarias. En nacional no lo pude hacer, vale. Pero por lo que después pude ver que están publicados, hay un 6%, pero claro, siempre refiriéndose me imagino, a lo comercial. A profesionales, sí. Sin embargo, en Estados Unidos, claro, la proporción probablemente comerciales sea mucho mayor, pero es que a nivel de aviación general es impresionante, porque estuve haciendo averiguaciones y hay muchísimas familias que desde la abuela hasta la última nieta son pilotos. Sí, conozco aquello y sé que es así, efectivamente.
De aquella época de formación, ¿recuerdas qué aviones volaste y cuáles seguiste cuando ya volabas con la licencia de los que Claro, llevabas? claro. Indudablemente, pues la Cessna 150, esa es la madre de todos, o de la mayoría de los pilotos, ¿no? Ujú. Y, y luego ya cuando obtuve la licencia, ya recuerdo que llegó la X-Ray Tango, una Piper 180, y que fue pues mi avión favorito durante mucho tiempo, entre otras cosas porque cuando llegó yo no necesitaba cojín para el asiento, ¿no? Era perfecto, me sentía comodísima. Luego ya llegaron las quejas de los altos y ya rectificaron el asiento. Y volviste al cojín. Y volví al cojín, pero bueno, ya había una relación íntima entre el avión y yo. Avión que podrá volver a pilotar en breve. Exactamente, sí, estoy deseándolo. Luego, bueno, estaba también otros aviones. Llegué a volar también la avanzada y llegué a hacer el curso de bimotor, aunque no me examiné. Con Seneca, supongo. Con Seneca. Y la sensación de volar un bimotor está bien, ¿no? Sí, es muy diferente también. Sí, sí. Más trabajo, pero muy, muy bonito. Lo que pasa es que siempre decepciona un poco porque tú dices 2 motores para 4 plazas, pues bueno, un no parece más. que sea. ¿Te quedarías con algún momento de esos que se te quedaron en la memoria de algún vuelo en concreto, o tu primer solo, o algún problema gordo que hayas tenido? Bueno, yo afortunadamente problemas gordos no he tenido, pero sí es verdad que me soltaron con muy pocas horas, tenía creo que 9 horas. Muy pocas. Había entonces una cierta rivalidad entre los instructores, a ver quién soltaba antes a quién. Y curiosamente luego, comentándolo con un piloto, me dijo que había sido un disparate porque yo no sabía hacer un motor y al aire, y sin embargo me soltaron, ¿no? Y de haber sabido hacer un motor y al aire no hubiese ocurrido lo que ocurrió, que supongo que es que entré demasiado deprisa y me hizo un globo. Sí. Entonces no supe. Optaste por dejarlo en tierra, no. Dejarlo en tierra, pero como no veía, porque solo veía morro, y entonces cuando me vi aterrizando, pero en la tierra. No pasó nada, ni a mí ni al avión, por supuesto. Pero fue un disgusto grande porque la suelta yo creo que es. Hasta entonces yo pues no tenía en absoluto ningún tipo de. Quizás me vino bien, porque a partir de entonces ya empecé a pensar en que hay que tener mucho cuidado y... Sí, un buen susto. Un buen susto. Quería preguntarte ahora ya por tu llegada a la presidencia del Real Aeroclub de Gran Canaria. Primero, ¿cómo surgió la opción de presentarte a la elección? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo te animaron? Bueno, como casi muchas cosas en la vida ocurren por casualidad, yo no me presenté. Había un grupo de gente que se plantearon pues una candidatura a las elecciones porque se sabía que el Aeroclub estaba en muy malas condiciones y que la junta directiva en ese momento pues se había distraído con conflictos internos y el Aeroclub pues iba digamos a desaparecer. Y entonces se creó un grupo muy interesante de gente adecuada a todos los problemas que se suponían que existían, pero no había nadie dispuesto a presidirla, y entonces pensaron de alguna manera en mí y un poco sinceramente me vi obligada porque en aquel momento pues era cuestión de vida o muerte. Y entonces, bueno, por supuesto que no me arrepiento. Y bueno, pues ya digo que se formó un grupo de gente muy válida y muy... Y eso de que seas la primera mujer presidenta del Aeroclub también es bonito, ¿no? Por fin, después de tantos años de vida del Aeroclub. Bueno, sí, indudablemente. Yo siempre que surgen estas cosas de la primera mujer, siempre pienso, llegará un día en que ya eso no sea noticia. No sea noticia, ¿no?
Entonces lo fue y habían solo 2 mujeres más en España, en Zaragoza y Toledo, y yo fui la tercera. Y bueno, para mí es un honor presidir una institución como el Real Aeroclub de Gran Canaria, que es una institución muy importante para la aviación en la isla, y también, por supuesto, presidir una junta directiva con gente tan preparada. Pues bueno, toca hablar de qué te encontraste al principio, cuáles fueron tus principales objetivos o prioridades al asumir la presidencia y cómo fueron los primeros meses de mandato, de esa transición. Bueno, lo que nos encontramos fue mucho peor de lo que habíamos imaginado. Nos encontramos con un club que realmente, tanto desde el punto de vista económico como el punto de vista operacional, estaba realmente en bancarrota y a punto de desaparecer. De hecho, recuerdo que cuando retomamos todos los contactos, entre ellos con el Real Aeroclub de España, pues se sorprendieron de vernos vivos porque pensaron que habíamos desaparecido. Nos encontramos una situación. En ese momento no se volaba, no había aviones aeronavegables, no se cobraban incluso cuotas a los socios, y sí habían mantenido el ritmo de vida que se tenía con los mismos gastos. Es decir, que no había habido una mente sensata, que lo puede hacer cualquier ama de casa. Cuando no hay entradas, pues habrá que cortar los gastos. Y eso fue lo que tuvimos que hacer de entrada, ¿no? Bueno, llegados entonces al 5.º año ya de presidencia, por tu parte, y en justo una reelección que ha sido hace poco tiempo, ¿cómo compararías aquel momento tan dramático, casi límite, con la evolución y lo que hemos llegado a día de hoy? Bueno, indudablemente no tiene comparación, porque nosotros, cuando nos hicimos cargo, nos tropezamos con todo tipo de inconvenientes que hemos ido solventando, desde no tener acceso a los libros, al libro de actas, por ejemplo, desde tener obstáculos para acceder a las cuentas del banco, acceder a la lista de socios para poder pasarles en fin, todo eso lo hemos ido solventando, y por supuesto ahora hemos ido saliendo poco a poco, asomando la cabeza, y ahora ya podemos decir que estamos, digamos, hemos solventado la mayor parte de los problemas que tuvimos al principio. Ahora ya podemos pensar en el futuro, podemos hacer planes y proyectos, porque durante estos últimos años solamente hemos tenido... Sobrevivir. Exacto, sobrevivir. Sí. Yo diría que uno de los problemas o las paradojas de la entidad es que el Real Aeroclub de Gran Canaria opera en Lanzarote. Sí, efectivamente. Bueno, eso tiene una historia larga, porque como sabemos, el Real Aeroclub de Gran Canaria estuvo durante 50 años en terrenos cedidos por el entonces conde de la Vega Grande, que era un entusiasta de la aviación y que fue presidente también del Aeroclub. El Aeroclub construyó lo que es el aeródromo del Berriel, con el entusiasmo de los socios, incluso arquitectos socios que participaron en el proyecto, y es decir, que estuvimos allí hasta que se vencieron los 50 años de cesión. Cuando se vencieron esos 50 años de cesión, nosotros nos mantuvimos allí como gestores del campo, y hasta que, bueno, pues la propiedad pensó que era más adecuado que los nuevos, una nueva escuela que se instaló allí fueran los... Nosotros estuvimos de acuerdo en que pasamos todo nuestro trabajo de gestión a esa nueva escuela, y a partir de ahí empezaron pues una actitud hacia nosotros que todavía no llegamos a entender del todo, un acoso burdo, absurdo, totalmente que no tiene explicación.
y de hecho pues nos obligaron, nos avisaron de que no iban a renovar el contrato y nosotros antes de que realmente se cumpliera eso, pues ya nos fuimos, nos tuvimos que ir. Pongamos en valor la labor del Real Aeroclub de Gran Canaria históricamente. ¿Cómo crees que ha ayudado a que hayan muchos pilotos se hayan formado en el Aeroclub de Gran Canaria? El papel que ha jugado el Real Aeroclub en la formación de pilotos, en la promoción de la aviación en Canarias. Bueno, yo creo que ha sido la institución fundamental, porque pensar que el Aeroclub realmente se empezó a pensar en instituir un Aeroclub en el año 1933. Hasta 1936 realmente no se conformó, y luego con la guerra civil pues ya hubo un bache hasta los años 60. Y a partir de ahí, digamos que la formación de pilotos, no solamente ya de pilotos de aviación general, sino que luego esos mismos pilotos, o sea, muchos pilotos de la isla se formaron su base aquí, y luego ya ampliaron a piloto comercial en la península, pero la formación de pilotos ha sido siempre fundamental y era la única institución que lo hacía, ¿no? Sí. Y como institución, sobre todo eso, formación de pilotos, y también una labor social que siempre se realizó promocionando la aviación en la isla. Sí. Bueno, y habiendo pasado por aquella época tan dura de la institución, hoy que se vuelve a volar y tenemos los aviones para ello, ¿cuál es tu visión a largo plazo para el Aeroclub? Bueno, la idea del Aeroclub, creo que en la mente de todos está volver a ser la institución que siempre fue, que nunca debió dejar de ser, el contar con un aeródromo, poder volver a formar pilotos, es decir, restablecer la escuela, hacer labor social en cuanto a promoción en los niños y las niñas, hacer asequible los vuelos a personas con dificultades de movilidad. Es decir, proyectos tenemos muchos, y bueno, esperemos que en algún momento podamos, poco a poco, según hemos llegado hasta aquí, podemos seguir hacia adelante. Sí. ¿Y se han podido recuperar o restablecer relaciones con las instituciones políticas de la isla, por ejemplo el Cabildo de Gran Canaria? Por supuesto, hemos establecido relaciones desde el principio con el Cabildo, sobre todo, que hemos tenido siempre muy buena acogida, y de hecho hemos obtenido alguna subvención también para volver a poner en vuelo nuestros aviones, y la acogida ha sido siempre excelente. Te voy a preguntar sobre tu perspectiva personal como presidenta. ¿Qué es lo que más te apasiona de formar parte y liderar sobre todo el Real Aeroclub de Gran Canaria? Bueno, en primer lugar, sobre todo lo que es la institución del Real Aeroclub de Gran Canaria, es un orgullo siempre. Como institución, presidirla, indudablemente. Por otra parte están los socios, que también es un orgullo, pues, poder aportar mi granito de arena en lo que pueda, y desde luego el máximo orgullo de la Junta Directiva, el trabajo realizado, el esfuerzo, la constancia que esta Junta ha demostrado. ¿Y cómo describirías, con todo lo que ha pasado, el ánimo, el ambiente y el compañerismo dentro del Aeroclub? Pues bueno, es absolutamente ideal. A mí me sorprendió mucho cuando nos tuvimos que marchar del Berriel, me sorprendió mucho porque el mundo aeronáutico se crea siempre un ambiente de solidaridad, la gente que es feliz porque volar da muchísima felicidad,
suele tener pues esa crear esos ambientes de solidaridad, de compañerismo, de colaboración, etcétera. Y sin embargo, ahí se creó un ambiente muy poco aeronáutico, entrecomillado, porque problemillas pequeños solucionables a base de hablar, de colaborar unos con otros, pues se magnificaron de tal manera que incluso llegó a ser causa de echar a dos de nuestros colaboradores. Entonces, en el Aeroclub siempre ha habido ese ambiente de colaboración, de solidaridad compañerismo. Y de compañerismo. Y desde tu punto de vista, haber gestionado toda esta situación, ¿qué habilidades o cualidades consideras propias tuyas como para haber soportado la presión y haber liderado un proyecto tan complicado, como tus características propias para poder sobrellevar esta situación? Bueno, yo creo, más que mis características, ha sido nuestras características de toda la Junta, ¿no? Yo creo que somos un grupo de gente, pues eso, sensata, con sentido común, con capacidad de trabajo, con persistencia, perseverancia, o sea, una serie de cualidades que en cualquier orden de la vida siempre van a sumar. Y yo creo que eso es lo que ha habido, ¿no? ¿Y te sientes especialmente orgullosa o algún momento particularmente gratificante de este tiempo como presidenta? Bueno, tengo que repetir que me he sentido muchas veces orgullosa de la forma en que hemos trabajado y hemos sacado adelante algunas, entre otras cosas, bueno, por supuesto la satisfacción. Hemos tenido de parte de un grupo de socios y de otro ex socio, hemos tenido sendas demandas, hemos ganado ambas. Es decir, esos han sido momentos muy gratificantes porque y nos han demostrado que trabajando con honorabilidad y con decencia, pues se sale siempre. Con decencia. ¿Qué mensaje entonces le darías a los actuales socios y a los futuros socios sobre el futuro de la entidad? Bueno, a los actuales socios no tengo más que agradecerles el apoyo que siempre nos han prestado. En las malas, ¿no? En las malas, que ha sido muy difícil. Incluso en las muy malas hemos hecho nuevos socios. Y eso es muy de agradecer. Han confiado en nosotros y eso me hace ver que no estoy equivocada con la cuestión de valorar a mi junta de la forma que lo hago, ¿no? Eso se nota y la gente... Entonces, para los socios actuales, pues mi gratitud, nuestra gratitud de su apoyo, y a los futuros, por supuesto, que se nos abre decir claramente que estamos trabajando y trabajaremos para volver a ser el Real Aeroclub que hemos sido siempre, que nunca debimos dejar de ser, y que se abre un futuro, yo creo que muy, muy ilusionante. Sí, que como institución está por encima de las personas que han intentado dañarla. Por supuesto. Sí. Sí, perdón. No, que han intentado y no han podido. Exacto, sí, efectivamente. Bien, bueno, ya casi para cerrar la entrevista quería preguntarte, en breves semanas se pondrá en vuelo la Piper que tanto cariño le tienes, le tengo, y tantas horas hemos hecho con ella. ¿Con cuál te quedarías? ¿Con una PA-28 para volarla o con una 152? Eso me suena un poco como cuando te preguntan a quién quieres más, a mamá o a papá, ¿no? La Cessna 152, esa siempre será siempre nos provocará una cierta nostalgia y una cierta, yo diría incluso cariño especial, ¿no? Porque ha sido donde la mayoría hemos aprendido a volar. Pero indudablemente la Piper, pues 4 plazas, siempre es más divertido, se pueden volar más gente. Sí. Bueno. Y ahora que he vuelto a la parte aeronáutica puramente, o sea, a la parte de la aviación, de volar, te preguntaría cuál es el momento del vuelo que dices, qué bonito. Este momento del vuelo me gusta especialmente más que ningún otro. Bueno, el momento del vuelo, desde que las ruedas se elevan del suelo
ahí ya empieza la sensación, ¿no? Empieza la sensación inexplicable, no, increíble y además difícil de... Porque no es solamente la sensación de libertad, sino la sensación de ver las cosas desde arriba, ¿no? De ver las cosas desde otro punto de vista. Me quedaría con eso, el momento de explotar. De flotar. Ya que estamos, seguimos viendo, aunque no tocaba, pero se me olvidó de antes la pregunta que te iba a hacer. Cessna 150, 152, aviones muy manuales, hace muchos años, y tú has volado ya en aviones de última generación, ¿no? Para renovar la licencia, creo que has volado en Tecnam y demás. ¿Qué te parece esa evolución? ¿Te parece positiva? ¿Tienes añoranzas? El cambio de algo muy manual a algo muy de pantalla de cristal y otra tecnología. No, yo creo que todos los avances son siempre positivos. Indudablemente, cuando has volado tantos años en analógico, vamos a decir, y luego requiere un entrenamiento y requiere un acostumbrarte, porque no es fácil. Yo creo que es más cómodo desde el punto de vista que tienes toda la información más reducida y no tienes que estar yendo de un instrumento a otro con tanta... Yo creo que tiene unas ventajas enormes. Lo que pasa es que hay que acostumbrarse y lleva tiempo. Sí. Lleva tiempo. También te iba a preguntar por la evolución de las ayudas que tenemos para preparar vuelos en VFR, ¿no? Yo recuerdo que hace muchos años preparar un vuelo visual era la tarde anterior, dedicarte media tarde, plotter, computer, hacer rayas, tramos, tal, rumbo, en fin, sabemos lo que es, ¿no? Y ahora coges la tablet, marcas de aquí a aquí y te lo da todo. Eso es fantástico. Eso sí que no tiene duda ninguna. Eso no tiene duda ninguna, porque es una maravilla. Es una maravilla. La inmediatez y sobre todo después la capacidad de cambiar cosas, porque cuando tenías que hacer los... A borrar. O sea que sí, indudablemente. Sí, ¿y con la simulación te has atrevido? ¿Te gusta la simulación aeronáutica? De hecho sí, me he atrevido. Lo que pasa es que no termino necesito algún experto porque es muy complicado el configurar. Tengo un simulador en casa, pero la configuración es muy difícil porque yo me pongo a volar y no es lo mismo, no me aclaro mucho con los pedales. La facilidad de manejo. Entonces yo me imagino que un ajuste por aquí por allí cambia la cosa, pero no he sido capaz de conseguir esos ajustes. Sí. Y de momento piensas seguir renovando las licencias hasta que... Sí, de hecho hasta siempre, ¿no? Hasta siempre. Llegará un momento como todo en la vida, ¿no? Pero sí, claro. Y de tus dos actividades, la neurología y la aviación, no tienen nada que ver una con la otra. No. ¿Te gustan las dos, no? O sea, no... Sí, claro. Una ya pasó a la historia y la otra persiste y se sigue alimentando. Estupendo. Pues Pimpi, yo creo que no tengo, en el repaso que quería hacer contigo, hemos hablado casi de todo. Ahora si quieres aportar algo final, alguna reflexión que quieras hacer, hablar algo del Aeroclub, lo dejo a tu criterio. No, simplemente un poco volver a lo que ya hemos dicho, ¿no? Que yo creo y espero que se abre un futuro muy prometedor en la trayectoria del Real Aeroclub de Gran Canaria. Creo que hay muchas posibilidades de retomar el camino que queremos, que es la de un club otra vez, una institución otra vez influyente en la sociedad y que con capacidad de formar nuevos pilotos. Estupendo, pues hasta aquí, Pimpi. Muchísimas gracias por tu participación. Gracias a ti. Y seguimos volando. Gracias.